Hola chicos, bienvenidos a una nueva emisión de Libros bajo la luna llena, el primero del año 2023. ¡Woohoo! Y venimos muy contentas porque vamos a hablarles de un autor del que ya hemos tocado en este podcast, que es Edgar Allan Poe, pero el día de hoy les vamos a traer una reseña de unos cuentos diferentes. Pero primero voy a darles una introducción por si no han visto el video anterior, vayan a verlo, pero para los que no, les voy a dar como una breve reseña de la bibliografía de este autor. Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, en 1809 y murió en Baltimore en 1849. Fue poeta, narrador y crítico, y se dice que fue uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Fue expulsado en 1827 de la Universidad de Virginia, y esto hizo que viajara de Reino Unido a Boston, donde potenció toda esta afición de seguir escribiendo, y fue cuando sacó su primer libro, que es Tamerlán y otros poemas, que lo sacó ese mismo año, en 1827, pero fue de forma anónima. Después de esto siguió trabajando, siguió publicando, haciendo diferentes trabajos que tenían que ver con poemas. Sin embargo, en 1840 publica en Finlandia cuentos de lo grotesco y lo arabesco, y fue cuando tuvo como el mayor auge en cuanto a estos cuentos que empezó a escribir. Y su éxito más grande en esta época fue El Escarabajo de Oro, que fue en 1843, y el famosísimo Cuervo, que este fue hecho en 1845. Esto llevó a que despuntara de forma ya como tal, como un autor literario. Y nada más aquí un dato interesante que me encontré es que él siempre decía que su reputación y su expresión literaria, para él la más importante que iba a ser con los poemas. Cuando se da cuenta que él empieza a tener un mayor auge y empieza a crecer también en estas obras literarias que tienen que ver con los cuentos, entonces él dice, ajá, sí, pero la primera son los poemas y la segunda van a ser los cuentos. O sea, no lo sacaron de esta idea de que él era muy bueno para escribir cuentos, y lo que sí decía era que él escribía cuentos porque se podían leer sin tener que interrumpir la lectura, que era una lectura que iba a ser tan corta que pues no tenían la necesidad de poder parar, ¿no? Cosa que hizo muy bien, por cierto, porque es una realidad. Cuando empiezas a leer su libro, es difícil que puedas parar un momento. Así es. Ok, Sablier, ¿cómo te encuentras? Déjenme, le doy la bienvenida a Sablier, porque yo empecé así, mire, me fui como agua. Es que Edgar Allan Poe es difícil no emocionarse y seguirse. Pero todo bien. Aquí muy feliz de acompañarte porque cómo amamos a este autor. Sí, oigan, sí, y por ahí de una vez les informo que también va a haber por ahí una segunda parte de Lovecraft, pero ya sabrán cuándo, ya sabrán cuándo. Ok, vamos a iniciar, vamos a hablarles de dos cuentos. Vamos a empezar por el cortito, porque con el otro nos vamos a, creo que, alargar un poquito más, pero vamos a iniciar con el cuento de El barril de Amontillado. Y bueno, aquí nos empiezan a narrar la historia desde Montresor, que va a ser la persona que nos va a estar contando lo que va a estar sucediendo durante todo el proceso del cuento. Nos dice que ha tenido algunos infortunios con Fortunato, que es uno de sus amigos. Ay, es que a mí se me hizo muy fuerte este cuento. Déjenme les digo que llegó un punto donde yo dije, espérense, me acordé, aquí no me gusta el Chavo del Ocho, pero me acordé del Chavo del Ocho, gente. La venganza nunca es buena, acuérdense. Pero bueno, Me empieza. tema y le envenena, pero cómo le supo el señor Montreso. Estuvo muy fuerte. Ok, él lo que hace es, Fortunato se dedica a catar vinos, es catador de vinos, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, se le ocurre una maravillosa idea, que es decirle que tiene y que había conseguido y había obtenido un barril de amontillado. Cuando le dice esto, Fortunato sintió la fortuna en sus manos y le dice que lo lleve para poder saber si sí es o no es. Quiero decir que el narrador tiene una mente malévola, ¿eh?
porque supo cómo atraparlo y cómo saber que no se iba a negar, porque le dice, no te preocupes, no, 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 yo sé que tú tienes cosas que hacer. eh, Le voy a decir a Lucrecio, que es otra persona que también se dedica a lo mismo, y Fortunato dice, no, no te preocupes, él ni siquiera puede distinguir un amontillado de un jerez, ¿no? Vamos. Eh, lo lleva hacia unas catacumbas y le dice, es que está profundo, o sea, sí está, pero está muy, muy lejos, ¿no? Y Fortunato dice, no, no te preocupes, no pasa nada, vamos, sigamos. Ahora, aquí algo que creo que es importante, que yo por cierto tengo mi anotación en mi libro, es que nos hablan que en estos lugares donde hay mucha humedad y donde está muy encerrado, se puede dar algo que se llama salitre. Y yo como buena persona que dije, yo no sé qué es eso, dije, voy a buscarlo para no quedarme con la duda. Entonces, bueno, el salitre, como les comentaba, el salitre se va a dar cuando haya mucha humedad y sean espacios oscuros y lo que es una sustancia salina que justo se empieza a formar tanto en las paredes como en el techo como en el suelo también se pueden dar. Ajá. Esto puede ocasionar muchas cosas si se tiene una exposición continua. Entonces, puede provocar enfermedades que pueden ser respiratorias, dermatológicas o hasta oculares. Sí, yo también dije, uy, ahora entiendo. Yo sí sabía que era el salitre, pero no sabía qué ocasionaba. Sí, sí, porque mira, yo me quedé con la duda al momento porque dije, esta palabra es importante, creo que necesito saber, porque yo igual sabía que era el salitre, pero no sabía cómo, qué podía ocasionar y por qué lo Okay. mencionaba, porque lo mencionó en el cuento. Entonces, bueno, justo cuando empiezan a entrar a esta catacumba, Fortunato empieza a toser. Ujú. Entonces, claro, Montresor quiere sentir, que, no, ¿cómo crees? No, vámonos. No, 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 esto te puede hacer daño. Y justo es cuando mencionan esta palabra que es salitre. Y lo que pasa es que si ya tienes una enfermedad respiratoria, lo que va a hacer el salitre es acelerar este proceso para que pues obviamente tengas una consecuencia mayor en cuanto a algún proceso respiratorio. Esto pasa durante varias ocasiones, o sea, como que trata de decirle, no, es que sabes que ya nos estamos metiendo mucho y te vas a poner mal, ¿no? Y algo que yo dije, híjole, este hombre es maravilloso como escribe Edgar Allan Poe, porque le dice, no quiero que me acusen de tu muerte, no quiero que ser la causa de tu muerte, ¿no? Y creo que solo lo hizo para que el pobre Fortunato pensara que estaban como Che, estaba preocupándose, bien. sí, preocupándose por él, ¿no? Cuando, pues bueno, llegan hasta una parte donde pues hay restos humanos, este, que no lo mencionan, que están como amontonados. Entonces, lo que empieza, Fortunato estaba muy preocupado por el amontillado, gente, o sea, él lo que quería era ya probar el amontillado. Entonces, eh, Montresor empieza a quitar los restos humanos y, eh, y pues ahí, amigos, se hace un hueco, se hace un hueco en el cual, pues, yo de Fortunato no le veo nada, ¿eh? Yo no sé si fue un juego de palabras, pero La ironía de la vida. sí, exacto. El colmo, ¿no? Aquí sería el colmo. Pero bueno, al final en las paredes hay unas cadenas, ¿no? Para pues, poder ponerlas en las manos. Eh, y Fortunato acaba con eso en sus manitas. Mientras que Montresor empieza a hacer una pared. Bueno, ahí nos dicen que empieza a apilar, ¿no? Empieza a hacer como filas de ladrillos, lo cual hace que, perdón, Fortunato piense que está jugando. Y Amigo, aquí hay algo todavía más maquiavélico, más malévolo en Montresor, porque ujú. es el festival, para Ay, los que nos... sí, es cierto. Justo, el momento indicado donde va a haber mucha gente, hay mucho ruido, música, gritos, cantos, Cierto. y aprovecha este momento para empezar a hacer lo que Fortunato piensa es una broma,
Ajá. Fortunato está en un estado etílico bastante avanzado, no Sí. sabe decir, lo único que sabe es que quiere probar el amontillado. Y el amontillado es su mayor motivación y es lo que lo va a hacer bajar y tener esta conversación que de otra manera habría sido muy complicada de hacerlo descender hasta aquí. Ujú. Y creo que hay una parte en la que se menciona que cuando ya empieza a ver que la pared está más avanzada es cuando empieza de, y es que Sí. simpática tu broma, ya se le empieza a bajar esta ebriedad y es cuando comienza todo el, si estoy leyendo lo que estoy leyendo, ¿qué estoy leyendo? Sí, porque aparte le dice: "Bueno, nos vamos a reír de esto cuando lleguemos, ¿no? O sea, no te preocupes, o sea, como que esto no va a llegar a más, pero ya vámonos". O sea, para con esto, porque aparte nos dicen que ya quedaba como un huequitito para que se acabara de, justo de, pues, como determinar lo que la distancia, ¿no? La altura que quería, Montresor. Y todavía dice es que aparte, ¿saben? Y se los decía desde el video pasado, estos pequeños detalles que da Edgar Allan Poe, y lo hablábamos con El corazón delator, si no recuerdo mal, que les decía, el que te vaya explicando de una manera tan sencilla, estas cuestiones como de asomaba ¿no? La distancia para poder ver. Esto mismo lo hace con el barril de amontillado cuando te dice, y metió la luz de la vela, ¿no? Como para poder ver y por última vez a Fortunato, porque llegó un punto donde ya decía, nada más escuchaba cómo trataba Las- de como de salir, ¿no? O sea, el movimiento de las cadenas. Entonces, estos pequeños detalles hacen que todo lo que tú estás leyendo cobre aún más sentido y llegue un punto donde digas: "¿De verdad estoy leyendo esto? ¿De verdad esto es lo que está sucediendo?". Y pues sí, al final, pues sí, justo lo único que hace Montresor es volver a apilar los restos humanos que ya había y pues ya, ¿no? Entonces, pues ustedes imaginarán, digo, no es un final abierto, no nos está dando para nada un final abierto, Lo, pero sí. lo que sí nos deja con la incógnita, sobre todo si es la primera vez que lo leen, Ujú. hay una parte en la que Fortunato empieza a gritar Ajá, y Montresor grita más como para hacerle ver de, mira, no hay ningún problema, tú sigue gritando, aquí va a haber competencia y nadie nos va a sí. escuchar. Esta parte de empezar a hacer la atmósfera de, haz lo que quieras, de aquí no vas a salir, es Ujú. lo que hace Edgar Allan Poe, el escritor tan brillante, Sí, hermoso. que esta atmósfera dices, ok, empezamos a darnos cuenta de que, de cuál es la verdadera intención de Montresor, porque ya habían habido varias circunstancias, Sí. nos lo menciona al principio, nunca nos dice cuáles, pero en las cuales Montresor es puesto en ridículo. Y Ujú, esta es su venganza, y esta es la manera en que va a decir, ¿sabes qué? Conmigo no juegas. ujú. Quiero suponer que pasaron muchas cosas muy humillantes para él, quiero suponer, Sí, esperamos. porque para llegar a esta decisión Sí. se sabía poderoso, entonces fue como un, aquí eso no va a suceder. Sí. Donde hay esta interpretación que vayan a leer el libro o escuchen el audiolibro o vean las animaciones resumidas porque son Sí. maravillosas. Hay una parte que nos deja esta incógnita, por lo menos a mí, mi imaginación es muy grande, por eso les digo, a mí diríjanme, díganme que sí, porque yo, miren, me fui, yo la primera vez que lo leí fue como de, empieza a gritar Fortunato las últimas dos veces, Montresor, Montresor, Sí. y ahí es cuando ya no se escucha nada, es un silencio sepulcral. Ay, Y yo en sí. mi imaginación adolescente cuando lo leí fue pensar que como justamente era el lugar de resguardo de los restos de la familia de Montresor, Sí. mi primer pensamiento fue, ¿vio un espectro? Y pues siendo la familia protectora de, Ujú. pues la venganza fue a través del más allá. Hoy en día lo leo y pues le doy un significado muy distinto, pero es lo maravilloso de jugar con la atmósfera. Y es que se presta tantas interpretaciones dependiendo desde dónde lo estés leyendo, que no Sí. es un cuento que digas, ah, acabó listo. Es de, que acabo Acabo de de ver, leer. porque aparte el final, o sea, el final, gente, y se los voy a aquí voy a citar tal cual, que dice: "Ningún mortal la ha podido perturbar en medio siglo". O sea, te está diciendo que te está contando la historia y eso ya tiene un ratote que pasó,
y él sigue con la misma paz, y él sigue con la misma paz que cuando la primera vez que sucedió, ¿no? Entonces, ajá, es fuerte el ver, y sí, yo creo que también algo que logra hacer muy bien Edgar Allan Poe es volar esta imaginación. Yo soy muy visual, entonces cuando yo empiezo a leer este tipo de relatos, sí es como me voy y empiezo como a tratar de ver, porque a los que nunca han ido a alguna catacumba o la han visto en algún video o no sé, ¿no? Por ejemplo, hay videos de donde están las catacumbas de París, que creo que son las más conocidas, pero si ustedes han visto cómo son este tipo de lugares, pues, para empezar, te da miedo hasta la entradita, ¿no? Por lo menos a mí eso de irme adentrando y empezar a caminar y tener que llegar a un punto donde ya no sabes cómo retornar, creo que no, eso te da también otra perspectiva de lo que fue viviendo, porque Fortunato en el momento no lo sintió, como bien lo decía Sablier, él estaba en un estado inconveniente pero imagínense el ir caminando, porque hay otra parte donde él empieza a describir justamente este salitre y dice que, que se van viendo como si fueran, ay, se me olvidó cómo se llaman, las que son de hielo, formadas por el hielo, ¿cómo se llaman? Em, Témpanos, estalactitas, estalagmitas. esas, justamente, dice que se van viendo de esa forma. No sé si te acuerdas que dice que llegan a un punto donde ya es tanta la humedad y hay tanto salitre que se empiezan a ver esas formas de picos formados por el salitre. Entonces, te empiezas a visualizar, bueno, yo tenía una idea diferente de los personajes porque pues claramente la imaginación de cada persona va a ser, ¿no? Diferente en cuanto a pensar cómo es cada uno de los personajes que nos van formando, pero al momento que pues bajé una imagencita como para ponerla ahí de que ya había leído este cuento, la imagen es completamente distinta y al momento que la vi dije, sí son, porque aparte es eso, ¿no? Eh, entonces, pues sí, este libro, pues cuento me gustó mucho. Es súper cortito, tiene 7 páginas, o sea, si lo quiere leer, y la verdad es que está muy sencillito, o sea, ustedes lo van leyendo y no tienen que parar como para seguirlo disfrutando, justamente lo que decía Edgar Allan Poe, sino que lo pueden terminar y no van a tener problemas. Si acaso, pues, no, ya si tenían alguna duda de esta definición de salitre, pues ya aquí lo vieron, entonces pues ya se lo van a poder leer. Y lo que siempre les decimos, nosotros les podemos dar y contar, ¿no? Este cuento, pero jamás va a ser lo mismo que ustedes vayan y léanlo o escúchenlo, porque pues hay muchas personas que se dedican específicamente a esto, a narrar los cuentos, entonces les van a dar otra sensación, no porque ya lo hayan escuchado aquí, ya no lo vayan a buscar, no, al contrario, búsquenlo para que puedan darse una idea más clara y tengan sus propias opiniones también de este cuento. Puede haber gente a la que pues les encante más o no les guste, ¿no? Cada quien va a buscar una Si perspectiva son diferente. fans de las historias de miedo, suspenso, terror, Ujú. deben de conocer a la Dama de Blanco, excelente narradora, Así. maravillosa. Y hay una colaboración que hizo con unos animadores narrando esta historia. Entonces, Ah, sí pueden, si son fans y no quieren leer el libro o si ya lo leyeron y quieren escucharlo retomarlo. con la maravillosa voz de la Dama de Blanco, vayan y chequenlo porque es precioso. Sí, vayan, búsquela, ahí póngale. Y si no, ahí sí le ponen dama de blanco y les va a salir. Ujú. Y pues bueno, vamos a dar paso al siguiente. Chicos, yo aquí me voy a confesar. Yo tuve que leer 2 veces este cuento. Yo tuve que buscarlo en audiolibro porque sinceramente me costó trabajo. Es demasiada información la que maneja en este cuento, pero ya que logras entenderlo, ya que logras llegar al punto que quieres llegar, es maravillosa. Esta es un poco más larga, eso sí, de hecho saqué las páginas, son 32 páginas en total del cuento, digo, tampoco es muy largo, pero a comparación pues el barril amontillado es pues mucho más, ¿no? Vamos a hablarles del pozo y el péndulo.
Entonces, su año de publicación justo fue cuando tuvo más auge este autor, que fue en 1842. De este tienen un poquito más de información si ustedes logran buscarlo, justo porque pues tiene que ver con que es un poco más largo y creo que es una de sus narraciones donde, si no recuerdo mal, él ya le estaba pasando muy mal por la enfermedad que estaba viviendo su esposa. Entonces, este tipo de narraciones, pues hablaban justamente de, pues, cómo se estaba sintiendo él con toda la situación que estaba pasando, no hablando solamente en cuestiones emocionales, sino también en cuestiones económicas, que no la estaba pasando muy bien. Entonces, justo eso también tiene Edgar Allan Poe, que creo que él refleja cómo se sentía en el momento y logra transmitirlo muy bien a, a las personas para que nosotros podamos saber qué es lo que está pasando. Pero bueno, voy a dar como que un resumen, porque pues este libro es muy largo, bueno, es más largo, un poquito más largo y tiene muchas cuestiones que creo que vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero aquí no voy a dar nombres de personajes porque quien nos está contando la historia justamente es la persona que nos va a narrar todo lo que está sucediendo y está situado cuando estaba la Santa Inquisición. Entonces él nos empieza a narrar que justamente pues fue arrestado por la Santa Inquisición y nos dice que pues está viendo cómo está transcurriendo toda la situación que pues que es en su juicio, ¿no? Cómo están las personas vestidas, qué es lo que le están provocando, ¿no? A mí les decía estas características que da cuando está escribiendo y que para que tú puedas darte una idea, son muy claras, ¿no? Decía, eran muy pálidas, personas con labios muy delgados, o sea, todas estas características que tú empiezas a darles como visión al momento que lo estás viendo, él empieza a contar que justamente está en este juicio y en algún momento se desmaya. No sabe qué es lo que pasa, entonces se desmaya y aparece en un calabozo y está a oscuras el calabozo. Y creo que desde ahí, a mí ya me da cosita, porque y que no pueda ver, creo que eso es lo que me puede causar como, pues mayor miedo, porque no sé qué tengo enfrente ni qué es con lo que me voy a encontrar, ¿no? Él empieza a tratar de como saber dónde está, cuánto mide el lugar donde se encuentra, qué forma tiene, y justo empieza a palpar las paredes como para poder, ¿no? Saber dónde está. Este, recuerdo perfectamente que dice que caminó 52 pasos y que tenía que regresar porque justamente pues eran los mismos pasos que tenía que dar. Y al final nos dice que cuando iba caminando siente que había como un hoyo, pero que algo que le había llamado mucho la atención es que su nariz y su barbilla, si no recuerdo mal es las dos partes de la cara que menciona, no tocaban el suelo. Entonces, Ok, hay un tropiezo cuando está intentando así, hacer la medición y checar el material de lo que está allí. Entonces se topa con que sí, el piso es de piedra, dice que no sabe de qué son las paredes y hay un momento en el que tropieza y es donde queda su cabeza prácticamente colgando porque no ujú, tiene contacto con el piso y es donde hace la referencia como de no toca mi rostro el piso, hay algo. Y es cuando se da cuenta de que está un foso o un pozo en medio de esta habitación que ujú, obviamente si está oscuro, pues no sabe qué sucede, qué pasa y qué acontece. exacto, Menciona que hay como un leve dejo de luz, pero no alcanza a iluminar la habitación. así es. Entonces, caminar así, obviamente cuando ya se da cuenta de que está este pozo, dice, la intención era de que yo en algún momento cayera Sí, y no estoy segura de qué es lo que lanza, pero él intenta sí, averiguar es qué algo tan que. profundo es, Ujú, qué es lo que hay abajo y se escucha un caminar rastrero, así lo describe, y salpicaduras de agua, lo cual ujú, pues tal vez más frustrante porque no sabes qué te espera abajo si es que caes. claro. Sí, porque aparte algo que también estos pequeños detalles de él buscarse, porque él dice, empecé a buscar, no recuerdo qué estaba buscando en su ropa y ahí es cuando se da cuenta que ni siquiera ya tienes la ropa que llevaba cuando estaba en el juicio, sino que ya tiene como una ropa que le proporcionaron ahí mismo
algo que me parece muy interesante que va igual dándose a partir de la narración que él va platicando, es que él dice que llega un punto donde él sabe que su cabeza le mintió. Y también tiene que ver un poquito con lo que sucede como al final, pero él mientras te va narrando dice, bueno, yo conté 52 pasos, yo pensé que la forma de donde yo estaba era como más, no sé, como redondita, si no recuerdo mal, Como una forma diferente. Ujú. cuando en realidad era literalmente un rectángulo donde él estaba, pero pues al momento que caminaba y decía, bueno, ahora voy a dar tantos pasos a la derecha, lo que no se daba cuenta es que él ya estaba caminando hacia el lado contrario y entonces eso hacía que él pensara que Tenía más claro dónde era más estaba. largo, ajá, exactamente. Entonces, igual nos habló un poquito del péndulo. Yo les voy a ser bien honesta, yo llego a un punto donde dije, este hombre está pasando por tantas cosas que yo ya no sé en qué punto. Ujú, Ahí yo les platico porque creo que sí fue mucho trauma para Elena Rosa. sí, Hay este alimento que le están dejando constantemente. Hay ujú, pan y agua en esta aseveración de haber descubierto que el pozo. el pozo. Ujú, Lo ponen en una plancha, la cual él asume es de madera. ujú, Está maniatado. Lo único que le dejan libre es un hombro, un brazo para poder moverlo, porque al lado tiene carne súper salada que lo que busca provocar en él es sed. ujú, Ve en el cuarto, rodeándole en las paredes figuras de distintas cosas que nos va mencionando y logra empezar a ver este péndulo afilado que en su esperanza, en su ingenio dice, ah, pues muy fácil, va a cortar las cuerdas. Con lo que no cuenta es que pasa mucho, mucho tiempo el péndulo de un lado al otro, ujú, pierde noción del tiempo, no sabe si está cuerdo o ya no. Lo ujú. único que alcanza a asimilar es que hay ratas. Las ratas. Ujú, Y estas ratas lo que están haciendo es llegar a masticar lo que sea, ya ujú. sea de él o la carne que tiene al lado. Así es. Y quiero que se pongan en el lugar de esta pobre persona, porque han pasado días, ha pasado días en la oscuridad, ha pasado la noción del tiempo se pierde cuando estás privado de los sentidos. Entonces, poder ver, pero ver el cuarto en el que estás, ver los dibujos en las paredes, que debe ser atemorizante ya que estás en este estado de tanto cansancio y estrés. Ujú. Más aparte, estás inmovilizado y estás viendo este péndulo descender poco a poco, a ratos se antoja más hacia arriba, a ratos se antoja más bajo Ujú. y en su esperanza él cree que el péndulo va a llegar a cortar las cuerdas que se encuentran sobre su pecho, Sí. pero viendo más de cerca el cálculo dice, esto está planeado para que yo lo primero que toque el péndulo sea mi cuerpo. Cuerpo. Ujú. Sí, Y de ahí seguimos. que hay que recordar también, creo que hay que hacer un paréntesis donde si nosotros estamos hablando de este periodo de la Santa Inquisición, sabemos que las torturas que tenían, y de hecho ese péndulo sí existió, o sea, sí lo ocupaban para pues, poder torturar a la gente, tristemente, pero sabemos que las prácticas que hacían para que justamente, ¿no? Pues ya no salieran de ahí las personas, pues eran muy dolorosas, pues sí, eran cosas que no eran para personas, no para nadie, yo creo. Pero, pero la realidad es que cuando ya tienes un contexto un poco más claro de estas torturas, sabes que, creo que si no recuerdo mal, o sea, no quiero dar mala información, pero si no recuerdo mal, cuando ocupaban ese péndulo, generalmente lo ocupaban muy cerca del cuello justo como para que ya fuera como de un tajo y la gente ya no sufría más, entre comillas, gente, porque Inquisición. los torturaban un montón de tiempo y ya después les daban esa salida, ¿no? Que para la gente resultaba más fácil. Pero algo que hay que hablar de este personaje era lo resiliente que podía ser, o sea, porque a pesar de todo lo que estaba pasando, ya había pasado un juicio, ya había pasado el explorar, ya había pasado que estaba a punto pues ya no caer en el pozo, algo que también me parece que pasa un poquito antes de lo del péndulo, si no recuerdo mal, es que empiezan como a hacerse más chiquitas las paredes. Decía, ¿va después? Va después, ¿verdad? Bueno, voy a dar un poquito de contexto entonces. A él se le ocurre que las ratas empiecen a comer la comida justamente que le están dejando a un lado
para que logre en algún punto poder zafarlo, poder cortar la soga. Entonces, lo que él hace es quedarse inmóvil para que las ratas no tengan miedo de acercarse y puedan como tener esta facilidad de poder acercarse y empezar a masticar. Al momento que pasa eso, sí, afortunadamente, logran zafar la mano que tenía atada y es cuando él, pues, como que logra como moverse para poder evitar a este péndulo. Ajá. Ahora, quiero decir que de verdad yo no sé qué estaba pasando en casita con las personas que hacían estas prácticas en la vida real, porque hubo gente que lo hacía, que la maldad no acababa en este hombre tiene la fortaleza para poder haber, evadido a la muerte 2 veces, y justamente es cuando empieza él a sentir, que las paredes empiezan a ser más pequeñas a tal punto que él está a nada de caer al pozo. O sea, que él sabía que la intención era que, pues, que cayera, que ahí quedara, ¿no? Eh, para su fortuna, en el momento que llega, y si no me estoy saltando mucho, si sí es Xavier, me regresas, ¿eh? No, Este, vamos bien, vamos bien. okey, okey. Cuando pasa toda esta situación y él siente que, pues, ya, pues, ahora sí ya, ¿no? No puede evadirla por tercera vez, diría la tercera vez la vencida, se da cuenta que llega, pues, su salvador, una persona que va a ser la encargada de poder sacarlo, que déjenme busco el nombre porque ya saben que yo, para los nombres soy bien mala, pero sí, aquí lo tenemos a la mano, ¿cómo de que no? Nada más déjenme llegar al final porque se me olvida que este estaba un poquito más largo. Era el general Lasalle, si no estoy mal, Ujú. que justo pertenecía al ejército francés y que estaba entrando justamente a este lugar, que aquí ya es donde nos mencionan que él estaba en Toledo y que logra porque él está ahí para poder quitarle el poder a la Santa Inquisición y entonces él está ahí para poder salvarlo de esta situación. Pero no olvidemos que pasó días eternos ahí, ¿no? Entonces, sí es muy fuerte, justo, digo, creo que estos 2 cuentitos que leímos el día de hoy, o que estuvimos platicando, sí nos da una resolución final, Poe. Sin embargo, hay mucho de trasfondo, gente. O sea, sí quiero que cuando lo lean estén muy abiertos a tener una perspectiva de qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que estaba pasando. Porque como les comentaba, él no estaba pasando por una muy buena situación, entonces lo plasmaba dentro de estos cuentos, ¿no? Era como su forma de decir que yo siento, ya es opinión personal, que cuántas veces él tuvo que salir de ese lugar donde él también se encontraba encerrado y todas las cosas que le iban pasando continuamente, que él quería salir y que pues a veces no podía, ¿no? Porque pues al final estaba también como pues atado y estaba encerrado en esta situación. Entonces, pues sí, me parece, yo voy a darle un aplauso porque Sablier fue la que me recomendó estos 2 cuentos, entonces, muchas gracias, Sablier, estuvieron muy bonitos. Este más complicado, sí lo voy a decir, tengan mucha mente abierta para poder leerlo, sí, porque sí, a lo mejor les va a costar un poco más, o a lo mejor no, ya depende de cada quien, pero sí, la verdad es que es muy bueno. Chicos, miren, el terror es un tema siempre muy difícil de escribir y de leer, porque va hacia nuestros más grandes temores, hacia sentirnos vulnerables. Y eso siempre va a hacer que nos sintamos una de dos, como lector en desventaja o como escritor con mucho poder. Y creo que lo que hace maravillosamente Edgar Allan Poe es no abusar de su poder, pero sí ocupar su dolor, como lo menciona Luna Rosa, como algo para desahogar su propio sentir. Esta parte de sentirte atrapado, de sentirte que no hay salida y ver que la única opción es hacia abajo y de repente que llegue alguien y te rescate. En el segundo cuento, porque en el primero no hay salida, no No, hubo manera de salvar a el pobre hombre Fortunato. Fortunato. Entonces, esa es la maravillosa herramienta que ocupa Poe, su dolor como algo que llegue a transmitir, que sí lo logra. Yo Ujú. platicaba con Luna Rosa antes de que empezáramos que uno me lo dieron como de cállese ya, para que no esté interrumpiendo, y el otro me lo dieron siendo adolescente. A mí siempre me gustó Poe, entonces el
primero que leí fue el de El barril de amontillado, lo cual cuando uno es adolescente, les digo, tiene toda la imaginación. Y el otro que fue ya estando un poquito más grande fue el ¿qué pasó? Y luego ¿qué? Sí, Y que termine tan abruptamente un cuento es lo que te da la herramienta de sí, así son los finales, te están dando al fin y al cabo lo que quieres, que es se salvó. claro. Y aparte, Entonces, creo que algo con lo que juega también mucho Po, perdón, Xavier, es con lo que sí de verdad te puede pasar. O sea, porque tenemos terror que puede irse más a la ficción y tenemos terror que creo que ese es el que a mí, ahora ya me doy cuenta que creo que es el que a mí me gusta leer, que el real. son de cosas que, digo, ahorita espero que no, que nunca vuelva a renacer la Santa Inquisición, ¿verdad? Pero son cosas que la gente sí podía pasar, o sea, que sí era un temor real, era algo que no se queda solamente en la imaginación de las personas, sino que hubo personas que de verdad vivieron esto, hubo personas que de verdad tuvieron que pasar por esta misma situación que él, y no hablo solamente de este cuento, hablo en general, él como que escribe de cosas que sí pueden suceder, o sea, gente, cuídese de los amigos, si los invitan a probar una montillada, ustedes digan, no, muchas gracias, Y te no, enojo, gracias. ahorita estoy bien, gracias, yo aquí, miren, tengo mi agüita y me encuentro bien, no, pero justo te plantea situaciones que son tan reales, que sí sabes que pueden, o sea, que pueden pasar, tal vez no te pueden pasar a ti, pero sí puedes llegar a saber de alguien que lo vivió, alguien que lo pudo haber pasado. Entonces, creo que también eso hace que esto para mí sea un plus, es decir, que al momento que yo lo estoy leyendo, digo, este hombre me lleva a situaciones donde yo tendría mucho miedo y por lo tanto esa emoción sigue presente ahí y lo logra hacer muy bien porque justamente estos finales que son tan secos, yo los diría así, que o sea, tú dices, todavía me faltaba como 2, 3 páginas más para que me pudiera llegar a a la conclusión. Y él dice, no, ya aquí se acabó, gracias, ¿no? Pero también está muy bien, porque al final te deja a ti como lector el que busques e investigues un poco más sobre la situación que te está gustando sobre el libro, ¿no? Que creo que también ese era su fin que no te quedaras solamente con lo que tú estás leyendo de él, sino que investigaras más y pudieras conocer un poco más. Por eso él decía que eran tan cortos para que la gente tuviera como este momento para poder buscar otra información, ¿no? Yo siento, no sé, solo estoy opinando. Y se respeta. Y creo que eso es lo padre de Edgar Allan Poe, porque sigues aprendiendo aún cuando ya lo hayas leído un montón de veces. Ujú. Sí, sí, busquen más, si quieren que les hablemos de otro cuento, nosotros miren, las más felices sin problema. Nosotros tenemos aquí libros y si no los investigamos, no hay problema, vemos de dónde los sacamos. Pero sí, busquen y lean y algo que justo hablaba en la plataforma de TikTok, si no nos siguen por ahí, pues síganos por ahí. Permítanse redescubrir el género que muchas veces nosotros no nos sentimos cómodas al momento de leer, porque no saben lo que pues la sorpresa que se pueden llevar, ¿no? Va a haber sorpresas buenas y sorpresas malas, como siempre, pero puede ser que no hayan encontrado justamente, por ejemplo, yo les decía, el terror para mí es algo que simplemente no entraba dentro de la categoría que a mí me gustaba leer. Sin embargo, ahora que conozco a Edgar Allan Poe y Lovecraft, creo que se ha vuelto de mis favoritos. Entonces, traten de buscar nuevos autores, traten de pues, encontrar algo nuevo que les reviva el amor por algún género literario. Eh, y si es así, pues entonces traten de también investigar un poquito más sobre el tema y van a ver que van a encontrar varios autores que van a estar o inspirados o que tienen una forma muy similar en cuanto a escritura, que como el autor que les hizo darse cuenta que eso había cambiado. Entonces sean muy abiertos, siempre lo hemos dicho, creo que dentro de esta sección y también en el podcast, no se cierren, traten de buscar pues otras formas de ver la literatura, ¿no? Y pues no sé, ¿algo más que quieras decir, Sablier? Lean lo que sea, hasta las etiquetas del shampoo, pero lean. Miren que hay veces que sí hace falta, ¿eh? Porque, híjole, hay veces que no nos damos cuenta que lo que estamos ocupando no es para nuestro tipo de cabello. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Sabriel. Y si tienen algún libro que nos quieran recomendar para que podamos traerlo a esta sección, pues ahí menciónenlo, déjenlo ahí, nosotros lo vamos apuntando. Pues también les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Instagram, tenemos TikTok, espérenme que ya me atoré ya, tenemos Facebook y nos pueden escuchar por Spotify
y iVoox, se me fue la palabra, y iVoox. Recuerden que tenemos varias secciones, no solamente es esta es cada mes, pero también pueden ver todos los viernes a Sablier en Palomeando con Sablier, que por cierto ha subido reseñas bien buenas, entonces les recomiendo ampliamente que se vayan a dar ahí una vueltita por su canal. Recuerden que la pueden seguir en Instagram como Sablier. 8 Xavier 8. 8 Sablier 8, gracias. Ya me hace falta gente, ya si se dan cuenta, ya tiene rato que no Más grabamos. libros. Sí, exacto. Y la pueden seguir también en TikTok como Sablier Grayson y también tiene canal de YouTube que sé que actualizó no hace mucho, según yo, que está Sí, subiendo por videos. fin, gente, se nos hizo. Igual la pueden encontrar como Sablier. Ahí vamos a estar. Y pues nosotros nos estaríamos viendo el siguiente mes en otro libro bajo la luna llena. Bye, chicos. Bye.